Muy buenos días, bienvenidos a En Conexión. Nuestro programa de hoy recoge algunas tendencias o predicciones que podemos adelantar sobre este 2026. Desde las económicas para Venezuela y la América Latina, lo que puede ocurrir en función de elecciones clave en el mundo, en el aspecto de los derechos humanos, lo que nos trae la inteligencia artificial en cuanto a servicios, retos y riesgos, y hablando de tecnología, los adelantos en vehículos no tripulados de tierra y de mar, robots y los artilugios de la guerra. Comenzamos. La economía venezolana enfrenta una situación compleja, marcada por una proyección de crecimiento económico de solo 0,5%, según el Fondo Monetario Internacional. Esto se compara con una contracción prevista de menos 3% para el año 2026. Por otro lado, se estima que la inflación alcance un alarmante 269,9% y podría llegar a 682,1% en el 2026. ¿Qué nos depara entonces el 2026? Los invito a disfrutar de este foro. Económicamente, ¿qué nos espera en el 2026? ¿Qué nos espera en el contexto de la América Latina en general y en el contexto de Venezuela en particular? Para brindar esta aproximación vamos a contar con dos destacados economistas venezolanos, con el doctor José Manuel Puente, titular en el IESA de Caracas y en la Universidad de Oxford, y en Rockville, la Villa del Rock en Maryland, el economista también venezolano José Guerra. Tengo a dos José pues en el día de hoy, José Manuel y José, muchísimas gracias por acompañarme en el programa en esta mañana. Un gusto, César Miguel, y un gusto estar con José también. Sí, y José. Muchas gracias, César, y está con el tocayo y colega José Manuel Puente. A ver, veamos primero el panorama más general, más global. ¿Qué le espera a América Latina para el 2026? Vamos a comenzar con José Manuel Puente, por favor. Bueno, sí, hablaremos de Venezuela después, que hay mucha tela que cortar, como Claro. siempre. En el caso de América Latina, el crecimiento en el primer semestre del 2025 se mantuvo bastante estable. Eh, eh, Sin embargo, para el año 2026 se espera una ligera baja para todo el continente de América Latina. Se suaviza un poco el crecimiento. Y dentro de el tema económico latinoamericano destaca, por supuesto, Venezuela, que va a tener, de acuerdo al Fondo Monetario, que es una de las proyecciones que tenemos, un comportamiento muy negativo, con apenas un 0,5% de crecimiento en el 25 y menos 3% en el 26. Y eso acompañado con lo que es la inflación más alta del mundo. En el 25 tendríamos 548% y en el 26 628%. Eh, eh, José hablará de esto con mucha más propiedad que yo, pero una inflación de 500 o 600%, estamos hablando de 10 veces, de 100 veces el promedio Dios. de América Latina. Es una inflación muy por encima de cualquier parámetro comparativo en el mundo y particularmente en América Latina. ¿Cómo lo ves tú, José, por favor? José, el de Rockville. Yes. Bueno, veo la situación de Latinoamérica bastante, digamos, compleja. José Manuel acaba de dar los datos, pero cuando uno analiza América Latina, uno tiene que referenciarse básicamente en tres países. Estamos hablando de Brasil, México y Argentina, porque esos tres países constituyen el 65 o un poco más por ciento de todo el Producto Interno Bruto de la América Latina, ¿no? Y del Caribe. Entonces, en el caso de Brasil, estamos viendo un crecimiento moderado, alrededor de 2,5% este año. México está entrando probablemente en una fase de estancamiento y Argentina sí está creciendo. En Argentina está ocurriendo ahorita un experimento macroeconómico de dimensiones mundiales.
con la política de Javier Milei, la política del déficit fiscal cero, de emisión monetaria cero, pero a la vez con una apertura importante en el sector de hidrocarburos y con los yacimientos de la región de Vaca Muerta, donde están extrayendo mucho petróleo y hay mucho gas también, y minerales. Entonces Argentina va a crecer, mantiene una inflación relativamente alta, y la inflación, en realidad, como yo la veo, en América Latina no es problema ahora. Brasil tiene algo un poquito más elevado del rango meta que se ha propuesto, tiene como 5,8. México está en tu rango. Chile está igualmente con inflación baja y Colombia. Ahora, todo esto está condicionado en cuanto al comportamiento de la actividad económica con lo que sucede en la economía mundial. En particular, en el caso de México, con los Estados Unidos, porque Brasil es un poco más diversificado. Brasil tiene una composición de sus exportaciones no tan concentrada en Estados Unidos, sino más bien hacia Asia, sobre todo en China, ¿no? Entonces, México ha sido muy golpeado por los aranceles. Y en medio de esto está la oveja negra, Venezuela. Yo, en el caso de la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional de un crecimiento de 0,5% para Venezuela, creo que está subestimando. Creo que va a crecer más la economía, porque el petróleo es el factor que está determinando ese crecimiento en Venezuela. Solamente el petróleo, el producto petrolero, que es 20% del PIB, está dando un aumento en este año de las estimaciones que tenemos nosotros de un 15%. Y eso se traduce en un aporte, solamente el petróleo, de un 2,5 a 3 puntos de crecimiento del PIB. Y vi la encuesta de Colindustria, también hay crecimiento allí, moderado, pero lo hay. O sea, tiene que haber un derrumbe en otros sectores como la construcción, el comercio, para que esos crecimientos sean neutralizados, sean anulados y la economía entre en un estancamiento de 0,5. Yo creo que la economía va a crecer en Venezuela alrededor de un 3%, y no es la economía que más va a crecer en las Américas. La pequeñísima Guyana es el país con más crecimiento de América Latina y uno de mayor crecimiento del mundo, con un 16% este año. Dios. Y Venezuela tiene allí pues un peso muerto que es la inflación. Yo he advertido en diversas instancias y foros que estamos coqueteando con la hiperinflación. Una inflación de 550%, que es la cifra que más o menos nos estamos acercando ahora, a finales de noviembre hay una cierta aceleración, es una cifra que te acerca a un fenómeno hiperinflacionario. Ya. Definido no como la definíamos clásicamente de 50% mensual, pero una inflación de 20% mensual te coloca en una senda peligrosamente hiperinflacionaria. Dijiste, José Manuel, en Venezuela hay mucha tela que cortar y tu tocayo Guerra acaba de definirlo como la oveja negra. ¿Cómo ves la situación, la proyección económica venezolana para el 2026? No, José toca un punto que es importante. Tal vez el Fondo Monetario es excesivamente pesimista sobre el comportamiento del 2025, dada la evolución de la producción petrolera. Sin embargo, la estimación de ellos es 0,5 y la del 2026 aún peor, menos 3,0%, 3% de contracción. Y donde no hay discusión, y creo que hay un consenso entre economistas entre el nivel de una inflación por encima de 548% en el 25 y 628% en el 2026, una inflación muy por encima del promedio. Creo que vale la pena destacar el caso de Guyana. El descubrir recientemente petróleo le ha generado un dinamismo y la ha puesto a volar a altísimas tasas. Fondo Monetario la proyecta con un crecimiento del 10% en el 25 y de 23% en el 26. Y eso tiene mucho sentido dada el descubrimiento de grandes yacimientos, grandes volúmenes de petróleo que están haciendo volar literalmente a la economía de Guyana. Por otro lado, Argentina, después de varios años de muy mal comportamiento, pareciera en el 2025-2026 va a tener un buen comportamiento con un 4,5% para el 25 y con un 4% para el 26,
lo cual es bueno para Milei, que sigue teniendo problemas para el control de la inflación. Viene de 117, 120% de inflación y estaríamos hablando de 28% en el 25 y de 10% en el 26. A ver, cuando hablamos de Guyana, aquí hay que tomar en consideración varios elementos, ¿verdad? Si todo hubiese salido bien con el laudo arbitral, ese petróleo sería venezolano, mas no lo es. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Venezuela queda tan desfavorecida frente a Guyana? No, la pregunta no la estoy haciendo para pedir ningún análisis político ni diplomático, sino meramente económico. ¿Cómo está Venezuela frente a Guyana, José? Le pregunto a José Guerra. Bueno, en el caso de Guyana y Venezuela, si lo vemos en un lapso de 10 años, es como una tijera. Uh-huh. Un país al cual le cae la producción petrolera y un país al cual le incrementa la producción petrolera. Guyana ha tenido una política agresiva de exploración y explotación petrolera con el régimen concesionario que ha permitido que grandes empresas de todo tipo, China, estadounidenses, europeas como la Total u otras, se instalen allí a explotar el petróleo en un área que no es el área que está en disputa, ¿verdad? Ahí hay una controversia, pero entiendo que los yacimientos que han descubierto no están en disputa. Pero eso le ha permitido a Guyana ubicarse casi en 1 millón de barriles de petróleo en un periodo de 10 años. Y Venezuela en esos 10 años pasó de 2 millones de barriles de petróleo, 2,5, actualmente a 950.000 barriles de petróleo. 1 millón de barriles, decía. Guyana aumenta y Venezuela cae. Ahora, Guyana aumenta porque tiene una política muy, muy liberal en materia de recursos naturales, en caso de los hidrocarburos. Concesiones bastante atractivas, tasas de regalías y impuestos bastante competitivas que ha permitido atraer capitales internacionales petroleros a Guyana. Venezuela todo lo contrario. Venezuela en 10 años, digamos, en un marco de referencia, hizo todo lo contrario. Una ley de hidrocarburos altamente regresiva en materia impositiva, que en primer lugar no permite que el sector privado pueda tener la mayoría accionaria en ningún proyecto de inversión en materia petrolera. Nadie va a poner plata en Venezuela, nadie que la plata le duela para que se la maneje PDVSA. Esa no existe. Por eso es que las empresas se han retraído. Más, digamos, las expropiaciones de los convenios mixtos en la faja del Orinoco, las empresas de servicio del lago de Maracaibo, de la costa del lago de Maracaibo, entre otros factores. Pues esa conjunción de efectos es lo que explica por qué Guyana le va bien y a Venezuela le va mal. Venezuela le va mal en materia petrolera. Entonces Guyana es la estrella hoy y Venezuela es un microsatélite, ¿verdad? En materia petrolera que ya no tiene la importancia que tuvo antes, porque con las reservas que tiene Venezuela es para estar produciendo hoy por lo menos 4 millones de barriles de petróleo. Y apenas estamos en 1 millón y nos cuesta llegar a ese umbral de 1 millón y pasarlo. A ver. César, ese punto de José es muy relevante. Ciertamente puede haber una confrontación por razones limítrofes, pero el problema de Venezuela no es falta de petróleo. Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Tiene el 24.8%, el 25% del oro negro del mundo está en Venezuela. El problema de Venezuela es su incapacidad, por múltiples razones, desinversión, incompetencia, mala gerencia, decisiones gerenciales equivocadas, que aún teniendo las reservas más grandes del mundo, está produciendo cerca de 1 millón de barriles. Es decir, más allá de que parte del territorio de Guyana sea venezolano, el problema de fondo de Venezuela es de su incapacidad de producir petróleo. El caso saudí, Arabia Saudita, tiene menos petróleo que nosotros y está produciendo cerca de 10 millones de barriles. Entonces ahí tienes tú una comparación muy clara de cómo un país con mucho petróleo, por su incapacidad, corrupción e incompetencia, no logra producir lo que debería estar produciendo, más allá de que el territorio guyanés sea parte de Venezuela o no. Ya. A ver, dicen ustedes, han coincidido,
en que las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional para Venezuela son extremadamente negativas. El estimado de ustedes es más positivo. María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, en todos los foros mundiales donde ha participado de manera virtual, se basa en una oferta económica. Ella habla de convertir a Venezuela en el gran hub de inversión en la América Latina y habla de un crecimiento y de una apertura extraordinaria. Eso asume ella a partir de un cambio de régimen. Quisiera una opinión sobre ello. Pero el cambio de régimen, según estamos escuchando, puede venir por una acción militar X, ninguno de nosotros es experto en temas militares para entrar en ello, pero una acción X que supondría un tipo de perturbación que obligaría la salida del actual gobierno para la entrada de uno nuevo. Ya para concluir esta conversación, yo quisiera la opinión de ustedes dos sobre este punto, sobre la oferta Machado y la eventualidad de lo que pudiera ocurrir en ese cambio de régimen. Comenzamos, no sé, ¿quién se atreve primero, José o José Manuel? Dale. Sin lugar a dudas, y creo que José va a estar de acuerdo conmigo, sin un cambio político no habrá un cambio económico en las opciones de política económica. Y Venezuela todavía sigue teniendo un potencial extraordinario porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, porque tiene una cantidad de ventajas competitivas en múltiples sectores como oro, petroquímica, sector turismo, que es el gran motor de España, el petróleo de España es el turismo, junto a muchos otros sectores. Es decir, un cambio de gobierno y un cambio en las expectativas sobre Venezuela podría llevar a Venezuela a un círculo virtuoso de crecimiento con baja inflación. Inclusive para la segunda parte de tu comentario, César Miguel, ciertamente, y para arrimar agua al molino de José, las proyecciones que hace CEPAL, por ejemplo, son mucho más positivas sobre Venezuela para el 2025-26, donde ve un crecimiento, al igual que otras instituciones internacionales. Es decir, Fondo Monetario es una de las más pesimistas en términos de comportamiento macroeconómico de Venezuela para el 25 y 26. Pero con un cambio político, Venezuela, o es su única oportunidad, un cambio político sería la única oportunidad de regresar al círculo virtuoso de crecimiento con baja inflación y pleno abastecimiento. José, por favor. Yo suscribo totalmente esa opinión de José Manuel Puente en el sentido de que, desde mi punto de vista, sin un cambio político, yo no veo posibilidades de que la economía venezolana pueda reencontrarse con la senda de crecimiento, con baja inflación. No lo veo. No lo veo porque los que llevaron a la crisis del país no van a solucionar esa crisis. Ahora, tú me preguntaste, César, hiciste pusiste la pregunta en términos del programa que ha presentado María Corina, que ha sido muy enfática en su propuesta de la política petrolera. Esa política petrolera, ahí ha trabajado gente altamente competente, que, digamos, tiene como una especie de cronograma de cómo llevar a cabo el aumento de la producción basado en las inversiones extranjeras. Yo creo que mi impresión es que el estado, digamos, de postración financiera y tecnológica en que está PDVSA le impide a la empresa aportar montos importantes de barriles en términos de incremento de la producción. Yo creo que eso va a residir en la inversión extranjera, indudablemente. Pero para que la inversión extranjera vaya a Venezuela, tiene que haber cambio. Ya. Y tiene que haber cambio en la ley de hidrocarburos, porque es que la ley de hidrocarburos es una limitante. Nadie va a arriesgarse a colocar varios millones de dólares o miles de millones de dólares en un sector petrolífero donde abundan las reservas, pero que hay que extraerlas. La reserva no es que mete la mano y saca petróleo, no, hay que extraerla. Hay que perforar a 8.000 pies o 5.000 pies de profundidad para extraer el petróleo. Eso creo que la clave está en el sector extranjero. Yo creo que para mí el punto en el cual yo difiero del planteamiento que hace María Corina es el tema de la
llamada privatización de PDVSA, que entiendo le han bajado el volumen. Yo creo que eso sería yo no estaría de acuerdo con privatizar PDVSA, no estoy de acuerdo, porque yo no veo que los sauditas, los iraníes, los kuwaitíes, los cataríes están privatizando su sector, su industria petrolera o su empresa. Y eso nos metería en un problema político en un país muy nacionalista como Venezuela, a discutir algo que yo creo que inclusive amerita una reforma constitucional. Porque está en la Constitución. Entonces te vas a meter en un problema innecesario cuando puedes avanzar en otro frente sin ningún tipo de problema. Pero lo demás estoy de acuerdo. José y José Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Una pequeña pausa y ya regresamos con este especial de En Conexión. Los deliciosos tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera con el queso derretido por dentro. Ordénalos online en tequemoch.com y van a llegar hasta tu casa porque envían a todos los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Y continuamos con este especial de En Conexión. La figura presidencial suele reunir en sí misma una importante carga de poder. Por eso, cuando se realizan elecciones presidenciales en un país, los ojos del mundo voltean su mirada. ¿Quién será el nuevo encargado? ¿Mantendremos los negocios y las relaciones como antes? ¿Qué medidas tomarán contra otros países y sus ciudadanos? En el caso de Estados Unidos, las elecciones parlamentarias guardan también franca relevancia, pues el Congreso es el contrapeso del Poder Ejecutivo y los resultados de las votaciones indican también hacia dónde pueden dirigirse los votos cuando de nuevo vaya a consultarse por el ocupante de la Casa Blanca. De eso se trata este foro. Veamos. Preparándonos ya para el 2026, ahora que estamos ya prácticamente cerrando este 2025, vemos que tenemos varios escenarios electorales por delante. El primero será en Colombia, con elecciones presidenciales. En Naciones Unidas vendrá una elección importante porque termina el periodo de Antonio Guterres y habrá que elegir un nuevo secretario general. Dicen que, según cierta rotación establecida, le tocaría a la América Latina y probablemente tendríamos a la primera secretaria general, que sería latinoamericana. Además, por supuesto, de las elecciones del midterm aquí en los Estados Unidos tan determinantes. Para abordar estos diversos escenarios hemos convocado a dos analistas destacadísimos, dos expertos. Lejos, allá en Oldenburg, Alemania, está el profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, el profesor Fernando Mírez, y un poco más cerca, aunque lejos también, a unas 5 horas de vuelo, en la ciudad de Lima, está el también profesor y analista político internacional Ariel Segal. Fernando, Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar con don Fernando, no solo porque está muy lejos, sino por cómo ocurren las corridas de toros, la antigüedad va por delante, ¿verdad? Entonces, Fernando, vamos a comenzar por Colombia. ¿Qué puede ocurrir en las elecciones de Colombia? Sí, tomando en cuenta, digamos, las tendencias generales que se están observando a lo largo y ancho de América Latina, yo diría que lo más probable es que pierda la tendencia hacia la izquierda y logre, digamos, escalones más altos la tendencia que va hacia la derecha. Por dos razones. Corresponde al pendular izquierda-derecha, derecha-izquierda que se manifiesta en distintos países. Y segundo, porque la tendencia hacia la derecha parece en este momento ser predominante en todo el continente latinoamericano. Entonces yo creo, digamos, que el uribismo en cualquiera de sus versiones tiene posibilidades para hacerse del gobierno nuevamente en Colombia. ¿Tú cómo lo ves, Ariel? Porque el profesor Mírez ha dicho algo interesante. El uribismo en cualquiera de sus versiones. Porque en Colombia está ocurriendo un fenómeno curioso.
la izquierda está unida, pero la derecha es la que está dividida. ¿Cómo lo ves, Ariel? Yo Sí, creo bueno, que eso... Sí, Perdón. perdón. pero, Sí, sí. bueno, Ariel. ok, gracias. Coincido con el profesor Mires. La tendencia en este momento en América Latina, no necesariamente en Europa, es muy diferente en Europa, es la de la victoria de los partidos de derecha. Es cierto también que el uribismo comenzó a dividirse desde el momento en que Santos fue presidente, empezó a negociar la paz con las FARC y se formaron varias corrientes diferentes eh, de ese partido que creó Álvaro Uribe. Lo que tenemos que tomar en cuenta en este momento, según las encuestas, aunque es muy prematuro, tenemos que tomar en cuenta que el candidato de Petro es el que está adelante en primera vuelta y otros dos candidatos están relativamente cerca, pero hay una distancia importante, que son Fajardo y de la Espriera, que aparentemente en una segunda vuelta derrotarían, insisto, es radiografía del momento, como le gusta decir a los políticos, derrotarían a Cepeda, al candidato de Petro. Pero a mí me da la impresión de que Colombia se va a dar una elección parecida a la que acabamos de ver en Honduras, donde hay dos candidatos que la diferencia de los votos es muy pequeña. Y ahí no estoy seguro si va a ser el candidato de Petro con un candidato de derecha o si va a ser entre dos candidatos de derecha en la segunda vuelta. ¿Cómo lo ve usted, profesor Mírez? Sí, yo creo que es una táctica y hasta ahora afortunada que se está dando, digamos, en los países donde hay segunda vuelta. Sí. Las derechas, efectivamente, hay derechas como también hay izquierdas, o sea, son conceptos plurales. Las derechas están haciendo de la primera vuelta lo que son las primeras vueltas, la están convirtiendo en primarias. En primarias, digamos, para definir al candidato común. Entonces yo diría que lo que define las derechas es el carácter mismo de estas derechas. Para sintetizar, yo diría que hay tres derechas las que están en juego. Una, me atrevería a llamarla derecha conservadora tradicional clásica. Es decir, la derecha terrateniente, cristiana, en fin, digamos, con todas las características que conocemos de la derecha que hasta el siglo XX predominaba. Una segunda derecha que es la derecha económica, que es una derecha empresarial y que evidentemente tiene algunos rasgos colindantes con la primera. Y la tercera, y esto es lo más novedoso, es la derecha populista. Una derecha que tiene acceso a las masas, que practica un populismo muy parecido al populismo de izquierda y que gira en torno a líderes más o menos mesiánicos, en torno a los cuales, digamos, se une la mayoría de las derechas. En Chile ya se decidió, es decir, el esquema chileno ya está prácticamente decidido antes de la segunda vuelta. Entonces vamos viendo que ese esquema, que es el chileno, se está repitiendo ahora en Honduras y puede que evidentemente también se repita próximamente en Colombia. En Colombia. Exacto, sí. En Colombia. Me llama la atención el referente al populismo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en el encuentro entre Mamdani y Trump, dijeron, se han reunido un populista de izquierda y un populista de derecha, que ya pasa a ser una categoría muy interesante. ¿Y qué peso tiene Gustavo Petro, para bien o para mal, tendrá Petro en el proceso electoral, Ariel? Bueno, yo pienso que Petro obviamente colabora con el núcleo fuerte del candidato Cepeda, de la gente que se ve inclinada a votar más por la izquierda, pero Petro, más allá de su ideología, creo que es una figura que se ha vuelto muy polarizante y muy polémica por acusaciones de su comportamiento durante sus viajes, acusaciones de temas de corrupción. Creo que hoy mismo han acusado a dos miembros de su partido, que creo que están en el gobierno, de corrupción, y esa es la parte que
si yo fuese Petro, probablemente trataría de no participar mucho en la contienda electoral, me replegaría un poco, aunque obviamente se sabe a quién él apoya. Tú dices si yo fuera Petro, pero tú eres un hombre muy prudente y cauteloso, que no es precisamente la característica del presidente A eso me colombiano. refiero, correcto. Profesor Mire, Correcto. vienen elecciones en Naciones Unidas a un nuevo secretario general. Hay un esquema de rotación no escrito y se dice que ahora le tocaría a la América Latina, el nuevo secretario general. Sería el primero después de el peruano Pérez de Cuéllar. Y los nombres que se empiezan a barajar son latinoamericanos. Rafael Grossi y Virginia Gamba, de Argentina, la señora Bachelet, que ya viene con experiencia en las multilaterales, también con experiencia en las multilaterales, la costarricense Rebeca Greenspan, la mexicana Alicia Bárcena y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Llama la atención que hay mayoría de mujeres. Sería la primera secretaria general de Naciones Unidas una mujer latinoamericana. ¿Cómo ve eso, profesor? Sí, más allá, digamos, de que sea mujer, está también la pertenencia política. Y en ese caso, digamos, se buscaría la posibilidad de una centro-derecha. Pero en este caso no sería consonante, sino más bien disonante con la superficie política que está ofreciendo América Latina, que, vuelvo a repetirlo, va más hacia la derecha que hacia la izquierda. De tal manera que si fuera una candidata de izquierda en este momento la que llega a ocupar ese sitial en las Naciones Unidas, no sería una clara representante de la constelación política que se da en América Latina. Entonces, eso tiene que ver, digamos, con el carácter representativo de las Naciones Unidas. Cada vez las Naciones Unidas están más diezmadas en la posibilidad de ser el representante global o mundial de todos los países del mundo. Quizás, digamos, por ser demasiado grande, no puede hacer mucho ni no puede hacer poco, sino que está solamente ahí jugando un papel simbólico. Si a mí me preguntan, yo me inclinaría por Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque ella, más que de izquierda, en este momento aparece también como una posibilidad de centro. Y eso le permitiría, digamos, jugar un rol equidistante entre la izquierda y la derecha que se da a nivel continental y a nivel mundial. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Sí, bueno, una de las candidatas que se especula, todavía no es oficial, que quiere buscar el puesto de secretaria de las Naciones Unidas, es la ex primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern. Sí. A mí me parece que esto depende todo del perfil que estén buscando la mayoría de los países que integran las Naciones Unidas. Si se está buscando un perfil más ideológico, creo que se van a inclinar más hacia Latinoamérica. Está con candidatos, vamos a decir, de centro derecha, varias de las mujeres mencionadas, o algunas de centro izquierda, como Michelle Bachelet, que yo creo que es una poderosa candidata para esta ocasión. Jacinta Ardern tiene un extra, en mi opinión, que hizo un excelente gobierno en su país. Es una mujer que se retiró voluntariamente de la política porque quería dedicar un poco de tiempo a sus hijos, al tema de la maternidad, pero tiene muchísimo carisma y yo pienso que es uno de los primeros ministros más recordados que vienen del continente asiático. Entonces puede darse una gran sorpresa que a pesar de la lista enorme de candidatos de América Latina, ella pueda superar las votaciones del futuro representante de las Naciones Unidas a ese cargo. No sé si el doctor Mírez, el profesor Mírez, está de acuerdo conmigo en eso. ¿Qué le dice Fernando? Sí, yo diría, digamos, que las Naciones Unidas, más que las posiciones de izquierda o derecha, se están en este momento enfrentando una posición que representaría lo que los chinos llaman el sur global,
y por otro lado, digamos, la perspectiva del hemisferio occidental, que es la de Trump. Entonces, en este caso se mueven también, digamos, tras los bastidores, diría yo, la política internacional de China y la política internacional de los Estados Unidos. Y las Naciones Unidas puede ser, si no un campo de batalla, un espacio en donde se confronten estas dos posiciones, o el hemisferio global de Trump o el sur global de Xi Jinping. Ya que empezamos a hablar del señor Trump, viene esas elecciones importantes que son las del midterm. Este año, hacia finales del año, ya serán las últimas elecciones en noviembre. Ariel, ¿cómo ves ese panorama? Habida cuenta que el presidente Trump todavía no ha cumplido el primer año de gobierno, pero esto es una turbulencia constante. ¿Cómo lo ves, Ariel? Bueno, primero, si las elecciones fueran muy cercanas, es muy probable que Trump perdería las dos cámaras, tanto la mayoría del Senado como la mayoría de la Cámara Baja. Ahora, el tema de elección, sobre todo de diputados de la Cámara Baja en Estados Unidos, yo creo que erróneamente se asocia mucho a cómo lo está haciendo el presidente, sin importar cuál es el partido que él representa, porque la gente vota por circuito electoral y son poblaciones electorales relativamente pequeñas con unos intereses bastante restringidos desde el punto de vista de que si en mi distrito electoral hay una industria que se destaca más que la otra, yo me voy a ir por el candidato que defienda más esa industria. Y no están pensando tanto a nivel país. Desde ese punto de vista, yo siempre he sido escéptico que, a menos que un presidente sea muy, muy malo, o sea, percibido como muy malo, eso va a afectar tanto la votación del Congreso. Ahora, el Senado sí, más importante, que se elige un tercio del Senado. Trump tiene un año para ver si por lo menos logra tener unos cuantos éxitos económicos, que es lo que más le importa a los estadounidenses, y tiene un año donde aquí el gran misterio para mí de lo que va a ocurrir antes de noviembre del año que viene es cómo va a estar el núcleo MAGA, del Make America Great Again. Sí. Porque acaba de pelearse con Marjorie Taylor Greene, que es prácticamente el símbolo de ese sector del partido. Entonces, habrá que ver si él, J.D. Vance y otros de los miembros que están en la Casa Blanca se van un poquito más al centro por esta, no voy a llamarla división, pero este pleito que hay con el movimiento MAGA, Sí. o si se mantienen en el movimiento MAGA, que tendrían más chance de perder el Congreso. Fernando, ¿cómo lo mira usted? Sí, y yo creo que se puede dar, digamos, en Estados Unidos una situación bastante irrisoria. Si hoy día fueran las elecciones, partiendo del mismo punto de vista planteado por Ariel Segal, si se dieran, digamos, las nuevas elecciones, en este momento Trump perdería. En eso estamos todos de acuerdo. He estado leyendo recientemente la última encuesta y parece, digamos, que después de un año de gobierno, el de Trump es el que más ha bajado de la mayoría de los gobiernos norteamericanos que ha habido. De tal manera que puede darse la situación irrisoria, repito, en que Estados Unidos pierda las dos cámaras y al mismo tiempo, que Trump pierda las dos cámaras y al mismo tiempo haya un crecimiento del trumpismo en América Latina. Es decir, un trumpismo que baja en Estados Unidos y un trumpismo que sube en América Latina. Y eso sí que sería, digamos, nuevo en la historia de la política global. Hasta ahora no se ha dado. Pero yo creo que las tendencias en Estados Unidos hasta ahora van hacia una bajada de Trump. Si me preguntan si eso se va a mantener hasta noviembre del próximo año, yo no lo sé. Yo creo que algo va a hacer Trump para subir nuevamente en el escalafón. Puede ser, digamos, una acertada política, no mejor dicho acertada, sino que una política mediática acertada con respecto a Ucrania, que aparece, digamos, como el hombre que conquistó la paz.
por ejemplo, o puede ser al revés también, que fracase, digamos, esos intentos por limitar el poder de Maduro en Venezuela. Bueno, con lo cual volvemos a la pregunta crucial esa de qué puede pasar con Venezuela. Son ya tantos días con una flota poderosísima allí en el Caribe Sur y no termina de ocurrir. Ariel, te dejo la palabra conclusiva entonces en la mañana de hoy, por favor. Sí, bueno, primero que también tomemos en cuenta que en octubre del año que viene son las elecciones de Israel. Eso es bastante importante para ver si logran destronar a Netanyahu después de tantos años, que se forme un gobierno más racional y si es posible incluso sin participación de partidos religiosos nacionalistas como el actual. Eso distendría o tendría la tendencia a que haya una mayor distensión en los conflictos del Medio Oriente y hasta una probable negociación directa entre Israel y la autoridad palestina. Por lo tanto, esa es una de las elecciones a las cuales yo pienso que hay que ponerle mucha atención. No olvidar, porque bueno, yo estoy en Perú, que también hay elecciones en Perú. Primera y segunda vuelta también. Lo que pasa es que en Perú es irrisorio porque tenemos más de 40 candidatos a la presidencia, más de 40. En este momento el que tiene más tiene aproximadamente 9%, 10%, y nadie tiene la menor idea de qué va a pasar. Además, en un país que ha tenido 10 presidentes en prácticamente 12, 13 años. Entonces, aquí hay mucha apatía política. Aquí prácticamente nadie le cree ni a ningún partido político, ni a ningún político en general. Y va a ser interesante si, a pesar de todo esto que estoy contando, llegan a segunda vuelta 2 candidatos de derecha o hay un enfrentamiento izquierda-derecha. En Perú no se puede decir nada. Lo que ha demostrado, lo que ha ocurrido en los últimos años es que es el último reducto del realismo mágico en política. Muy bien, muy bien. Les quiero agradecer inmensamente al profesor Fernando Mírez en Oldenburg y a Ariel Segal en Lima haber compartido con nosotros esta interesante conversación. Fernando, Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Sean los tequeños convencionales, los del tamaño de siempre, sean los tequeños pequeños, los teque pops, que son solo el codito del tequeño, sean los chocopops, sean los tequeños largos, los tequeños con jalapeño o con guayaba, sean las arepas en toda su variedad, sean los productos que sean de Tequemoch, puedes adquirirlos allí en nuestra tienda. Allí tienes la dirección, en El Doral, aquí en el sur de Florida. Pero si no estás cerca del sur de Florida, no te preocupes porque todos estos deliciosos productos pueden llegar hasta la puerta de tu casa si los ordenas en tequemoch.com. Tequemoch.com envían a los 50 estados de Estados Unidos. Recuérdalo, Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Y continuamos con nuestro especial sobre las tendencias que definirán este 2026. La inteligencia artificial es un campo de la informática que desarrolla sistemas con capacidades similares a las humanas. Razonar, aprender, percibir. Se utiliza para automatizar tareas, analizar grandes cantidades de datos y crear productos y servicios innovadores en áreas como asistentes virtuales, motores de búsqueda, medicina, transporte. Pero ¿qué nos depara este sector de la innovación este 2026? Veamos. Leo lo siguiente. Las tendencias clave de IA, inteligencia artificial, para el 2026 incluyen el auge de agentes de IA autónomos para tareas complejas,
avances en IA generativa multimodal que gestiona texto, imágenes, audio y video, y un mayor uso de la IA en aplicaciones existentes, como motores de búsqueda en lugar de herramientas independientes. Otras tendencias incluyen un enfoque creciente en el procesamiento en tiempo real mediante Edge Computing y el desarrollo de protocolos de comunicación interoperables entre agentes de inteligencia artificial. Todo este inventario que acabo de leer, este listado, hay que descifrarlo, hay que ponerlo en cristiano, hay que entenderlo. Para ello, pues, voy a pedir la ayuda de los expertos. En Oxford está la doctora Lorena Nesi, académica y periodista de CSN. Más cerca, pero lejos también, en Montreal está Héctor Palacios, experto precisamente en temas de inteligencia artificial. Lorena, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola, Un ¿qué placer, tal? César Miguel. Un gusto, un placer. Vamos a comenzar obviamente con Lorena. Lorena, ayúdanos a entender ese párrafo de avances para el 2026 que acabo de leer. Por ejemplo, auge de agentes de IA autónomos para tareas complejas. ¿Qué es eso? Bueno, pues efectivamente muy pronto, y ya lo estamos viendo, existen agentes de inteligencia artificial. Imaginémonos unos ayudantes que existen gracias a diferentes herramientas de inteligencia artificial que logran hacer tareas básicas, tareas que tienen que ver con recopilación de datos o estos datos ponerlos en una nube, por ejemplo, mandar un email, responder o llenar formas. Digamos que estos agentes son unos ayudantes a los que vamos a poder acceder a través de nuestras máquinas, como una computadora, para ejercer tareas que, bueno, pues quizá desgraciadamente, por mucho tiempo han sido tareas humanas. A ver, ¿qué nos puedes comentar, Héctor, por favor? De esto y de los otros avances que vendrán, que ya había leído previamente. Sí, en efecto los agentes es el uso de estos modelos para realizar tareas, claro, porque una cosa es que ChatGPT o Gemini me diga, mira, usa la herramienta esta o busca en internet tal cosa, y otra cosa es que directamente vayan y busquen. Ya habíamos visto algo de eso cuando usaban búsqueda en internet, que de hecho es una herramienta, pero comienza, por ejemplo, la posibilidad de que hagan algo en la computadora, que miren el correo, que miren nuestro calendario. Claro, esto está basado en suponiendo que estos modelos pues funcionan bien. Sin embargo, por otro lado, el problema de la fragilidad o de las alucinaciones no se ha resuelto. Entonces, por lo tanto, hay mucha expectativa de esta parte de los agentes, pero al mismo tiempo también hay mucho miedo de que quizás esto no vaya a dar el retorno de inversión. Eso en particular sobre los agentes. En general, sí hay vamos a ver que en efecto, como la tecnología está tan madura, vamos a ver mucho más uso de la tecnología. Pero al mismo tiempo, ya ha habido reportes de que muchas empresas han tenido dificultad en ver un retorno de inversión en esto. Y de hecho, simultáneamente, hay alguna gente que piensa, yo soy de esa opinión, de que hay riesgos de una burbuja financiera, de que la inversión que se ha realizado pues no vaya a dar resultados y que haya el fracaso, las dificultades económicas de alguno de estos proveedores de tecnología. Hoy teníamos la noticia de que OpenAI, que es el proveedor que creó ChatGPT, ha declarado, lo llaman Code Red, que es como un poco enfocarse en una cosa en particular, en mejorar el ChatGPT en comparación con muchos otros productos e ideas que tienen o nuevos atributos, por la competencia de Google con el último Gemini, y simultáneamente porque a pesar de que tienen muchos usuarios, hay rumores de que quizás tengan 1 o 2 años, quizás inclusive 1 año de fondos para continuar invirtiendo, porque reciben muchísima inversión, pero también gastan mucho. Pero ¿cómo va a ser? Me cuesta entender que la gran novedad de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial, en tiempos de negocios multimillonarios en tecnología, pueda tener alguna
dificultad económica. ¿Cómo ves eso, Lorena? Bueno, pues el problema es que comenzamos a depender demasiado de estas tecnologías. Lo vemos desde lo social hasta lo político. Incluso, ¿no? Los adolescentes pueden, lo estamos viendo, utilizar ChatGPT para entender la vida o lo que les viene en la vida. Es esta dependencia lo que posiblemente genere aún mayores problemas. Eso es una de las cosas. Por otro lado, pues efectivamente las máquinas son máquinas, no son conscientes, carecen de muchas de las capacidades humanas, así que por lo tanto no podemos depender completamente en ellas. Las empresas van a tener que tomar efectivamente medidas estrictas para que el crecimiento pues siga continuo, si es que eso es lo que pretenden, y que además de que este crecimiento siga continuo, que la inteligencia artificial haga verdaderamente lo que se le está pidiendo, porque efectivamente no son infalibles. La inteligencia artificial no es infalible, simplemente es una compilación de datos y un procesamiento de estos datos. Héctor, leo que se esperan avances en la IA generativa multimodal que gestiona texto, imágenes, audio y video. Me gustaría oír tu comentario sobre esto. ¿De qué estamos esperando? Sí, multimodal se refiere a, o sea, para ver ejemplos concretos, estos videos que se generan donde uno describe, mira, aquí hiciera un gato que está saltando sobre la mesa y coge un tenedor con la boca y se lo lleva, ¿no? Entonces esas cosas han existido por algún tiempo y comienza a haber versiones nuevas. Está ¿cómo se llama? Nano Banana, algo así que se sacó recientemente. ChatGPT tiene, ¿cómo se llama? Soma. Hay muchos avances en esa dirección. Claro, ¿no? el mercado para estas cosas es completamente diferente porque la gente sigue como reconociendo que está creado de esa manera. Sin embargo, a nivel de consumo y de medio está por todas partes, al punto de que este año va a ser aún más difícil saber si un video que uno ve, inclusive de una personalidad o de quien sea, se corresponde efectivamente con la realidad. Eso se refiere con la generación multimodal. Tú también nombrabas otras cosas acerca de esto de edge computing, etcétera. O sea, vamos a ver también como, a pesar de los riesgos que hay, que quisiera volver sobre el tema de la burbuja, vamos a ver también que hay muchísima más competencia, ¿no? Porque muchos de los secretos, de lo que parecían ser secretos industriales y de que compañías específicas tenían algo especial, pues se han visto que otras pueden replicarlo. Entonces la competencia más bien que está a la hora de lograr hacer, de utilizar esto en contextos específicos, mientras que hay una guerra de precios simultáneamente. Y eso justamente es lo que pone en riesgo la inversión. De hecho, yo creo que el riesgo de la inversión es por la cantidad de inversión recibida versus la inversión requerida versus lo que efectivamente las empresas están recibiendo como ingresos. Es lo que muchas veces no está cuadrando. Lorena, dijiste la IA no es infalible. Muy bien, pero si yo acudo a ella contando con su infalibilidad, ¿dónde sé cómo puedo yo detectarlo? Héctor acaba de decir, nos va a costar saber si ese video que estamos viendo es o no de la realidad. Y en algún momento hicimos un programa sobre la IA y el sexo y entrábamos en una serie, no sé si lo recuerdas, Héctor, de dificultades impresionantes, porque pueden empezar a traspapelarse realidades y poner cosas que no son. Pero danos algunos consejos, Lorena, para poder estar realmente alertas. ¿Qué es lo que debo yo buscar si estoy dudando de la infalibilidad de la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que todo yace en la educación, para empezar. A mí me parece, yo soy una defensora de la inteligencia artificial y creo que tenemos que saber utilizarla. Ese es el primer paso para saber cómo funciona, al menos en grandes rasgos. No vamos a saber exactamente cómo se generan estos algoritmos, pero desde los pequeños hasta los más grandes debemos de saber que es un procesamiento de datos que se actualiza de manera vertiginosa, por lo tanto tenemos que estar actualizándonos de manera constante para saber cuáles son las últimas tendencias y tenemos que supervisar también la información que nos llega.
constantemente. Ese es un trabajo como seres humanos que nos va a tocar de ahora en adelante por mucho tiempo. Otra cuestión es proteger nuestra identidad digital. Me parece que en el futuro vamos a tener suficientes herramientas para poder diferenciar entre aquellas cosas que son deepfake y las que no. Sin embargo, ahorita, bueno, a simple ojo humano, esto no se puede diferenciar. Por lo tanto, tenemos que utilizar nuestro sentido común y también nuestras habilidades de investigación. Eso me parece que es una de las cosas más importantes, comenzar a enseñar de manera seria cómo investigar de manera profunda, porque la información ahí está, demasiada información. La cosa es discernir qué es lo verdadero de lo falso. También podemos utilizar diferentes modelos, no solamente ChatGPT, pero investigar cuáles son las opciones y utilizarlos para darnos una idea más clara, me parece, y entender ya a grandes rasgos, también, como decía Héctor, pues esta competencia, esta necesidad de avanzar a pasos agigantados, no solamente como compañías y corporaciones, sino también como países, ¿no? Que también, bueno, nos da un escenario geopolítico en el que la competencia cada vez va a ser más vertiginosa. Héctor, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial ya como negocio? Porque me llama la atención tu preocupación por lo que has definido como la burbuja. ¿Cuál es el problema allí? El problema fundamental es que es extremadamente costoso entrenar estos modelos y es aún más costoso operarlos, en el sentido que cada vez que uno hace una pregunta a cualquiera de estas herramientas, el gasto energético y el gasto de recursos de hardware es brutal. Entonces, para esto probablemente tenemos que diferenciar entre cosas que son dirigidas al consumidor directamente, como por ejemplo lo que decía Lorena, de que alguien lo utiliza para alguna investigación personal, versus en los usos de negocio. Porque en los usos de negocio, muchas veces la ventaja está en que se pueda ir más rápido. Y que si se quiere ir más rápido, entonces hay que verificar menos. Por eso justamente el tema de esto de la automatización y los agentes es tan delicado. Yendo al lado de la gente, de los usuarios finales, aprender a verificar ha cambiado de significado en el sentido de que puede haber un texto que puede tener una coherencia superficial muy impresionante, pero cuando uno va al detalle, resulta que no. Y aprender a hacer eso es diferente de lo que hacíamos con textos humanos. El problema económico está entonces que la gente lo está utilizando para cosas que no necesariamente son razonables en estudiantes tratando de hacer resolver alguna tarea escolar, pero realmente el mayor beneficio está siendo para los usuarios finales cuando está generando algo que ellos ya saben, ¿no? Yo soy un administrador y trato de hacer un plan y ya yo puedo ver el plan y sé evaluarlo. Yo tengo una mirada crítica, estoy entrenado para hacer la mirada crítica. Esa gente se está beneficiando y simultáneamente roles como eso en las empresas. Sin embargo, más altos niveles de automatización, donde la supervisión no es de un experto en ese tema, es donde justamente está más delicada la cosa y donde hay muchísimas expectativas, porque si la evaluación de las empresas depende de la automatización, entonces, y si eso no llega a estar allí, podemos tener una crisis, porque si OpenAI resulta que llega a fallar con las inversiones mutuas que hay, podemos tener una crisis sistémica en el mercado de acciones, en el mercado de valores. Lorena, comentaste temprano que se van a hacer algunas tareas que lamentablemente dijiste antes hacían humanos, hacían hombres y mujeres. ¿Dónde ves tú los principales riesgos con el avance de la inteligencia artificial? Héctor dice, el estudiante que hace su deber escolar, su tarea escolar con la inteligencia artificial. Bueno, pero ¿cuáles otros riesgos estás viendo, Lorena? Bueno, me parece que hay muchos riesgos porque estamos tratando a la inteligencia artificial como si fuera inteligente. Para empezar, es simplemente este procesamiento de datos. Carecen del juicio humano. No se puede ejercer, una entidad como una AI, una inteligencia artificial, no puede ejercer la responsabilidad legal, no la tiene. Te va a guiar normalmente por el caminito que tú le estés dando y normalmente va a darte la razón. Si tú le pones una idea, va a decir, sí, tienes razón, o al menos si tú la puedes convencer, si tienes capacidad de convencimiento, vas a convencer a la AI de que sí, de que tú estás en lo correcto. La inteligencia artificial no va a lograr tener ese discernimiento. Por otro lado, tampoco tiene la capacidad de interacción humana y empatía, lo cual es muy peligroso. Y por lo tanto, la ética y las cuestiones morales de la inteligencia artificial tienen que ser
puestas ya sobre la mesa de regulaciones políticas internacionales lo antes posible. En Europa ya se están dando algunos pasos, pero bueno, en otros países todavía pues están en pañales. Por otro lado, la inteligencia artificial no tiene creatividad, carece de originalidad, simplemente pone cosas juntas, una tras otra. Entonces los seres humanos tenemos la obligación de mantener nuestra capacidad creativa tan vibrante como podamos. Y sí, utilizar la inteligencia artificial, pero como una herramienta. Aparte de eso, bueno, trabajos manuales, pensamos en robots que nos van a limpiar la casa y que nos van a cortar las uñas, eso no es cierto. Todavía no, por lo menos en muchos, muchos años. Está muy bien. No, prefiero que las uñas las corte alguien que sepa más o menos de eso y yo le pueda ver la cara. El tiempo se nos ha acabado. Héctor, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Sí, el año 2026 va a ser un año igual lleno de noticias de todo tipo y básicamente yo pienso que como personas individuales tenemos que estar alerta de, por un lado, estar actualizados, por otro lado, aprender a juzgar y a tener una mirada crítica, inclusive si es un mensaje personal, etcétera, de tener una mirada crítica, si lo uso en un contexto laboral, saber ser responsable de eso y también entonces estar pendiente de las tendencias porque hay algunos riesgos económicos que podría haber allí para los que toman decisiones sobre invertir o no, etcétera, pues esto no simplemente creerse lo que las empresas estas están diciendo. Sin embargo, muchas cosas van a pasar. Héctor, Lorena, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. En el 1994 se presentó como Mary Shelley's Frankenstein, el Frankenstein de Mary Shelley. Y la película fue escrita por Steph Lady y Frank Darabont, basada en la novela homónima de Mary Shelley, con la producción de Francis Ford Coppola. 2 años antes, Ford Coppola había hecho con muchísimo éxito Drácula y quiso continuar pues pisando esos territorios del horror, nada menos que con Frankenstein. Las actuaciones, pues Kenneth Branagh como el doctor Victor Frankenstein y Robert De Niro nada menos que como el monstruo, como la creación. Además, pues la joven Helena Bonham Carter, que sería la que sería transformada más adelante en la historia. Es conocida de qué va Frankenstein, un científico a principios del siglo XIX, aficionado a la alquimia y a la electricidad, decide crear vida a partir de fragmentos de cuerpos y de todos esos cuerpos que va uniendo, va a crear al monstruo, la criatura que terminará llevando, a efectos de todos, su apellido, el apellido de Victor Frankenstein. El monstruo, por supuesto, una vez que se quiere jugar a ser Dios, este Prometeo moderno, como lo definió Mary Shelley, termina convirtiéndose en un caos, en un monstruo que rebasa incluso a su propio creador. La historia, por supuesto, es cómo venzo a la muerte. Es el viejo dilema de cómo puedo yo vencer a la muerte. En el caso de la película de Kenneth Branagh, se asume que es la que más se ha ajustado a la historia original de Mary Shelley, y en ello contribuyó muchísimo el guión de Frank Darabont. Obtuvo en su momento una extraordinaria crítica y éxito económico, aunque no tanto como el Drácula de Ford Coppola, y a la fecha sigue siendo, pues para muchos, el mejor Frankenstein. Hoy estoy hablando no de la película de Guillermo del Toro, porque todavía no se puede ver, sino la de Kenneth Branagh, Mary Shelley's Frankenstein de 1994, con guión de Steph Lady y Frank Darabont, basada en la novela de Mary Shelley, producida por Francis Ford Coppola, con las actuaciones de Robert De Niro, Kenneth Branagh, Tom Hulce, Helena Bonham Carter y Aidan Quinn. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.
Aquí están los tequepops de Tequemoch. También tenemos los chocopops, que vienen rellenos de chocolate. Los tequeños dan en realidad para todo. Por eso hay que tenerlos en casa, sobre todo en estas fechas. Tequemoch.com y llegan a tu casa porque envían a todo Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Hace algunos años hablar de derechos humanos parecía solo algo propio de los activistas o de representantes políticos básicamente de izquierda. Desde que las violaciones a esos derechos se han vuelto recurrentes, este tema ha adquirido relevancia en todos los sectores. Migrantes y refugiados, mujeres y niños, ciudadanos afectados en las guerras del presente, asuntos de género. Por eso consideramos relevante conocer cuáles escenarios serán fundamentales en el tema de los derechos humanos en este 2026. Veamos. Leo lo siguiente. Los derechos humanos en 2026 se van a enfrentar a desafíos, incluyendo recortes significativos a la ayuda exterior que amenazan con socavar el desarrollo y la protección de los grupos vulnerables, una mayor represión de los derechos de las mujeres y de los defensores de los derechos humanos, y problemas persistentes como el auge del antisemitismo en los campus universitarios en los Estados Unidos y la necesidad de mejorar derechos de los trabajadores a nivel mundial. Mientras tanto, las tendencias tecnológicas y empresariales presentan riesgos y oportunidades, como la posibilidad de que la inteligencia artificial afecte los derechos humanos y la necesidad de que las empresas cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro y su respuesta a los acontecimientos globales. Como hemos visto, el panorama que enfrentan los derechos humanos para el próximo año viene cargado de retos y de obstáculos. Abordemos ese panorama. En la ciudad de Lima está Valentina Ballesta. Valentina es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Y vamos a contar también acá con un muy destacado activista de derechos humanos venezolano, como lo es el doctor Gonzalo Jimio, del Foro Penal Venezolano. Valentina, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, César. Un saludo a tu audiencia también. Vamos a comenzar con Valentina Ballesta allá en Lima. Si tuviese que jerarquizar los retos en materia de derechos humanos para el 2026, ¿cómo sería esa jerarquización, Valentina? Bueno, en primer lugar, nuestra mayor preocupación de Amnistía Internacional es la tendencia del cierre del espacio cívico y del aumento de las prácticas autoritarias en toda la región. Realmente estamos observando con muchísima preocupación. Esto no se trata de un gobierno con cierto tipo de ideología en particular, sino vemos cómo cada vez más se está concentrando el poder en el Poder Ejecutivo, que actúa, digamos, sin rendición de cuentas, de manera arbitraria, y además dejando por un lado o tratando, digamos, de cerrar la participación de las personas de manera organizada, con leyes anti-ONGs en toda la región, con ataques hacia personas defensoras de derechos humanos en toda la región, ataques hacia la independencia del Poder Judicial. Y todo esto, por supuesto, en un contexto de creciente desigualdad y crecientes desafíos, digamos, en materia de discriminación hacia las poblaciones más vulnerables, como lo mencionabas, mujeres, poblaciones LGTBI, personas migrantes y refugiadas, y también todo esto acompañado, digamos, de un discurso estigmatizador hacia estas poblaciones. Así que ese es el panorama al que nos enfrentamos, y también debo decir que otra de las grandes preocupaciones es cómo los mecanismos que existen, los mecanismos de contrapeso frente a estas posibles violaciones de derechos humanos cada vez parecen estar parecen estar enfrentando una crisis de legitimidad y de capacidad de responder frente a estos hechos. Entiendo por tu última referencia, Valentina, que estás hablando
precisamente de la persecución que se empieza a dar contra los activistas y defensores de derechos humanos. Ya volveremos sobre eso, Valentina. Me gustaría oír tu opinión, Gonzalo. Evidentemente tú vas a poner un acento especial en el caso venezolano, pero siéntete con derecho a enfocarlo como gustes. Bueno, primero muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con Valentina. Mira, sí, comparto plenamente las preocupaciones expresadas por ella, pero por supuesto a nosotros nos preocupa mucho el estado, la situación, el estado de las cosas pues, que estamos viviendo aquí en Venezuela. Hemos visto un repunte significativo en la represión arbitraria por motivos políticos en nuestro país. Hemos visto el aumento de estas detenciones arbitrarias que se producen en diferentes niveles, primero contra personas que son percibidas como activistas o militantes de factores políticos, pero también hemos visto un patrón muy claro de detenciones quizás aleatorias a lo largo de todo el territorio nacional, de personas que no tienen posibilidades de movilización política ni social, pero que están dirigidas muy claramente a generar en la población miedo, a generar silencio. Lo hemos visto muy claramente en las últimas semanas, sobre todo en el contexto de la situación que se está viendo de este conflicto pues, en el que está sumergida Venezuela en este momento, ¿no? Hemos visto además que se ha recrudecido la represión contra ciudadanos extranjeros o venezolanos con nacionalidad venezolana y de otra nación, de otro país, y esto pues nos tiene pues, como les decía, sumamente preocupados en este momento, ¿no? A todo esto tenemos que sumarle, como lo decía bien Valentina, el cierre del espacio cívico, particularmente en mi país, en Venezuela. Vemos cómo las posibilidades de actuación de las organizaciones de defensa de los derechos humanos están severamente limitadas. Vivimos bajo un ambiente continuo de hostigamiento, de persecución, de intimidación, de estigmatización, pues que hace muy difícil el trabajo aquí en nuestro país, y ya hemos llegado incluso al punto donde se ha convertido en política de Estado esto de evitar que las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos, que por ejemplo son detenidas arbitrariamente, pues puedan contar con la asesoría, el apoyo legal de representantes de organizaciones de derechos humanos o incluso de abogados de su confianza. Ya esto es un patrón sistemático, continuo que se ve en nuestro país, y a todas estas personas, particularmente desde el año pasado hasta acá, no es que no hubiera pasado antes, pero específicamente desde el año pasado hasta acá se les está imponiendo pues un defensor público, lo cual pues constituye una violación gravísima a su derecho a la defensa y una violación grave al debido proceso. Valentina, lo último que está comentando Gonzalo tiene que ver de alguna forma con la denuncia que ya habías adelantado. Gonzalo evidentemente hace hincapié en el caso venezolano, pero me gustaría que nos dieras la visión de este punto un poco más global. Y quiero también preguntarte, porque advertiste en nuestro continente, en nuestro hemisferio, que no se trata de un problema ideológico de tal o cual gobierno, sea de este signo o del otro, sino que hay un patrón más globalizante. ¿Podrías ahondar en ello, por favor, Valentina? Bueno, respecto de la primera parte de la pregunta, efectivamente, los ataques también, y por supuesto hemos denunciado desde Amnistía Internacional, siempre además con el apoyo del Foro Penal en Venezuela, el incremento de las prácticas más crueles, digamos, de represión. Estamos hablando de desaparición forzada, de tortura, de estas violaciones al debido proceso. Y esto da cuenta, digamos, de la importancia de la existencia de una sociedad civil que pueda en Venezuela seguir recogiendo esta documentación, que siga acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, y es lo que nos preocupa respecto de este ataque hacia al funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, siguiendo prácticamente los pasos de otros países en la región, como Nicaragua, pero lamentablemente no siendo los únicos, como te decía, César Miguel, y me permito ahora pues tratar de darte este panorama regional. La verdad, hemos visto es el incremento, la proliferación de estas prácticas, digamos, realmente en
bueno, en varios países de la región. Te voy a hablar de Perú, te voy a hablar, tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso también, por supuesto, de Paraguay, donde la ley antiorganizaciones de derechos humanos tiene los mismos principios, los mismos mecanismos que imponen las leyes como la venezolana. Ecuador es otro de los países que también está fuertemente, y por supuesto no puedo dejar por fuera a El Salvador, que hemos visto en el último año sobre todo una arremetida brutal en contra de las organizaciones de derechos humanos. Todo esto en un sistema y en una narrativa regional en donde parecieran estarse ahora, voy a decir, entrecomillado, poniéndose de moda los ataques contra las organizaciones de derechos humanos y los derechos humanos en general. Dios. Una estigmatización hacia la defensa y a la protección de cualquier labor que signifique reivindicar los derechos para todas las personas. Gonzalo, muchos estiman que en el caso venezolano se está llegando ya a un proceso definitivo de ruptura. Si se da, evidentemente uno estima, espera que la situación de los derechos humanos cambie de manera radical. Si no se da, ¿cuáles son tus sospechas? Por favor. Mira, esa pregunta que me haces es muy importante porque hemos tenido en todo este contexto de lo que está pasando, pues muchas preguntas que nos han hecho los familiares de las personas arbitrariamente detenidas, e incluso preguntas que nos han hecho llegar los propios presos y presas políticos en Venezuela, ¿no? Sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que podría pasar. Evidentemente, si se produce pues un cambio político, habida cuenta de que estas detenciones definitivamente tienen un sustrato político, una sustancia política que es la que arbitrariamente las motiva, pues todos guardan pues como la expectativa de que esa situación de arbitraria detención y de violaciones a sus derechos humanos cese. Pero más allá de eso, hay un temor muy justificado a qué es lo que puede pasar si por el contrario no ocurre nada, si la situación no conduce pues a un cambio de estructura política. Y me estoy refiriendo a lo que ellos nos están transmitiendo, ¿no? Porque en una situación, en una circunstancia en la que no se produzca de alguna forma un cambio de actitud del poder hacia la ciudadanía, ¿okay? Por los motivos que sea, se anticipa o se prevé que puede haber un recrudecimiento muy grave y muy significativo de la represión y de la persecución por motivos políticos. Básicamente lo que nos transmiten los presos y sus familiares es que si no se da una situación de cambio político en Venezuela, ellos temen muchísimo que lejos de mejorar sus condiciones, estas vayan a empeorar de manera muy grave, y es algo además que se percibe a nivel de toda la sociedad civil, es decir, no solamente de las personas que ya están arbitrariamente presas, sino también de otros actores sociales o actores de la comunidad en general que perciben que si no se produce pues un cambio significativo de la actitud, lo reitero, del poder hacia la ciudadanía, si no se produce un cambio significativo en cuanto al respeto a los derechos humanos, lejos de mejorar las cosas, lo que va a pasar es que todo va a empeorar gravemente, ¿no? Y ese es el miedo que me han pedido incluso que lo transmita los presos políticos y sus familiares. Si no se da un cambio, si no hay una posibilidad real de que las circunstancias políticas en Venezuela cambien, lejos de salir del foso, lo que vamos es a profundizar el foso. Y eso es algo que tiene pues muy preocupado a los presos, claro, a los familiares, etc. Claro. Valentina, Gonzalo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en la mañana de hoy. Han sido muy generosos. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Gracias, saludos. Valentina Ballesta es la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Habló desde Lima. Y Gonzalo Gimio, ya lo conocen, es el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano. ¿De qué van Los Escorpiones? Es una novela sobre los tiempos que corren. Es una novela que habla de conspiraciones. En estos tiempos donde más de un paranoico está viendo conspiraciones hasta debajo de las piedras.
Es una novela sobre estos elementos tecnológicos, videojuegos, los millennials y los que vinieron después, aislados, escondidos en sus caparazones personales. Y esto nos va a llevar a un mundo extraño, un mundo paranoico, como escondido. El detalle está en que la conspiración, los que la llevan adelante, son una suerte de cofradía que se llaman los escorpiones. Y estos escorpiones se caracterizan porque procuran el suicidio, así tal como lo escuchas. Una de las primeras citas que marqué temprano en la lectura decía: todas las historias que se anclan en el mundo real acaban contando lo mismo. Ricos depravados sin ningún escrúpulo moral que juegan con los pobres y desgraciados mientras ellos mismos se preparan para un nuevo orden mundial de control ciudadano, desastre ecológico y merma maltusiana de la población, gracias a enfermedades de laboratorio y otras tretas ocultas, un atentado terrorista en diferido, menuda estupidez. Recordemos que estamos en tiempos donde la pandemia fue algo perfectamente planificado y no precisamente por los chinos. Pero así vamos y así voy avanzando en la lectura de esto. Todo comienza, como decía, por un videojuego. A ver, leo aquí. Hay un grupo de gente, de estos suicidas, que piensan que hay una forma placentera de morir. Bueno, no placentera, algo así como una revelación espiritual que te lleva a morir y que tal vez está en un videojuego al que algunas personas han jugado por error. Se llama El Lamento de Orión. Él frunce el ceño. ¿Cómo demonios te puede matar un videojuego? No se sabe, porque nadie que haya jugado ha sobrevivido para contarlo. Algunos dicen que es por un texto, otros por la música o por la misma dinámica del juego, pero en cualquier caso es un programa para Game Boy. Si lo encuentras, primero dejas de tener angustia, luego pierdes las ganas de comer, de dormir, de todo, pero sientes una intensa paz y al final te mueres si nadie te detiene. Ese es el espíritu de esta curiosa novela de la joven Barquinero. Es la novela de los videojuegos, de las conspiraciones y la novela, pues, de los escorpiones. Creo que es interesante, es una novela muy generacional, pero no sé si es que me lleva mucha distancia y me ha costado un poco. Una pausa y ya regresamos con este especial de las tendencias del 2026. El mundo de la serie animada, los supersónicos, nos revelaba una realidad donde los vehículos domésticos eran voladores. Los robots suplantaban tareas domésticas. Existía ya la comunicación telemática audiovisual. Los aparatos del hogar podían programarse para que hicieran sus procesos por sí mismos. Entonces parecía un asunto de ficción. Hoy, con la hipersónica velocidad de cambios, la realidad traspasa la ficción. Por eso quisimos hacer un foro para conocer hacia dónde vamos este 2026. En los foros que hemos hecho a lo largo de esta semana, nos hemos ocupado fundamentalmente de las proyecciones que pueden ocurrir o que van a ocurrir para el año entrante, para el 2026. En materia de tecnología, de robótica, ¿qué nos espera en el 2026? ¿Cuáles son las principales tendencias? Ese es nuestro foro de hoy. Para abordarlo, tenemos en Caracas a la doctora Lenis Torodita. Ella es magíster en AI, transformación digital, es profesora en la Universidad Monte Ávila. Y nuestro buen amigo Samuel Burke, que no está en Londres, sino en Ciudad de México, presidente ejecutivo de contenido en Cryptomaniacs y experto en todos estos temas tecnológicos. Lenis, Samuel, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Bueno, un placer como siempre, César Miguel. A ver. Bueno, aunque haya mucha tecnología, no puede resolver la gripe, así que tengo la voz un poquito más como tú, César Miguel, en estos días. Muy bien, muchas gracias igual, a pesar de la gripe, Samuel. ¿Cuáles son las principales tendencias para el 2026 en materia tecnológica, Lenis? Bueno, fíjate, César Miguel, muchísimas áreas están escalando a un nuevo nivel.
Básicamente porque no solamente es la incorporación de la inteligencia artificial, sino también tenemos que hablar de la robótica, pero también los materiales y la forma en que se están construyendo las cosas de manera más durable, más resistente. Hay unas prácticas mucho más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con biotecnología y nanotecnología también se está abriendo paso, así como la computación cuántica. Es decir, estamos en avances sin precedentes a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos mejorando la producción de comidas y los cultivos. La robótica se incorpora y de hecho recordemos que la robótica la mencionó el Foro Económico en 2013 cuando hicieron su presentación de las empresas 4.0 y mencionaban que los trabajadores iban a coexistir con los robots a la hora de mejorar los procesos de productividad dentro de las organizaciones. La medicina también está viendo mucho avance a nivel de la transformación de las prótesis, las propiedades o los dispositivos neuronales. El tema de los vehículos y los artículos para el hogar, hablamos de Internet de las cosas, todos los dispositivos del hogar literalmente se pueden conectar hoy en día. Y lo otro es que los vehículos autónomos, taxis que van a poder transportar a personas de unas ciudades a otras, taxis y dispositivos mucho más chiquitos, también están entrando dentro de la ecuación. Es decir, muchas de las comiquitas y las películas que nosotros veíamos cuando estábamos más chiquiticos, que veíamos cosas que parecía que no eran reales, bueno, hoy por hoy están o en prueba o están siendo productos que están a punto de salir al mercado. A ver, ¿cuál sería tu primera intervención, Samuel? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son esas tendencias para el 2026? Bueno, para mí más que nada es la salud. Lenis mencionó la medicina y hemos empezado a usar unas herramientas de inteligencia artificial en los relojes, por ejemplo, y creo que vas a ver aún más de eso, o es decir, ampliar eso, no solamente con problemas del corazón, sino el Apple Watch, por ejemplo, podrá decirte cosas que tienes o predice problemas antes de que lo sientas. Especialmente con el sueño. Ahí es un tema que las grandes tecnológicas están trabajando mucho, algo muy importante para nosotros porque cada persona necesita más. Y además creo que vas a ver mucho más a los doctores usando estas herramientas. Por ejemplo, no me sorprende que la próxima vez que vayas al dermatólogo, por ejemplo, que esté usando su móvil para revisar la piel. Estas aplicaciones ya existen, pero no las hemos usado a nivel profesional tanto, y en este año creo que vas a ver mucho más el doctor con su móvil inteligente haciendo diagnóstico sobre todo. Lenny, hiciste mención a lo que se veía de niños. Tú eres muy joven, eres muy joven, no solo en comparación con mi edad, sino que eres muy joven. Pero cuando yo era muchacho había una cosa que se llamaba los supersónicos, The Jetsons, donde estaba Robotina, que era la robot, que era la doméstica de la casa. Ahí están The Jetsons, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad que ya vamos a vivir, Lenis, parecida, tomándolo como... De hecho, gracias por el halago de la edad, pero sí, yo también vi los supersónicos y de hecho a mí me impresionaba muchísimo porque ellos se comunicaban, la familia, a través de una pantalla. De hecho, uno del robocito tenía como una antenita, básicamente una antena que transmitía, era una comunicación inalámbrica y cada vez estamos buscando más comunicaciones desconectados. Fíjate que los accesos a las redes, al internet, todo eso va a ir evolucionando. Ya hoy por hoy un vehículo puede estar conectado a internet, sobre todo por la comunicación satelital. Es decir, no solamente está evolucionando la robótica, no solamente estamos evolucionando a nivel de hardware, del dispositivo que se toca y que se ve, están evolucionando los software, están evolucionando las capacidades de procesamiento y por eso la computación cuántica es un gran actor. Están evolucionando las nuevas tecnologías para almacenamiento de energía, porque ya la fusión, según el MIT,
forma parte de la ecuación y están evolucionando pues a nivel de nanotecnología, recursos que cada vez son muchísimo más chiquitos, pero que permiten a los dispositivos funcionar y van a afectar todas las áreas de la vida humana. Es decir, como el aumento es transversal, es hardware, es software, son todas las capas a nivel tecnológica. Bueno, por supuesto, cuando estas capas colaboran y se unen entre sí, entonces el carro que avanza y mejora, que eventualmente va a poder volar en algún momento, porque eso era lo que veíamos en los supersónicos, es esta unión entre diferentes industrias, que cada una desde su aporte coloca la tecnología como vanguardia y el desarrollo tecnológico. Cuando se une, entonces tienes ahora un carro inteligente que es autónomo, que puedes descansar dentro del carro, que ahora tiene un sistema de entretenimiento, que desde la casa lo puedes monitorear, que graba, que percibe, que se vuelve muchísimo más sensible, que piensa y te sugiere rutas. Es decir, el avance a nivel de tecnología ha sido completamente avasallante. Y dentro de los próximos 5 o 10 años, cuando se incorpore la computación cuántica, ya estaremos hablando de avances sin precedente a nivel de la creación de medicinas, de creación de medicamentos, de modelos financieros, de proyecciones a nivel de clima, optimizar la tierra, optimizar las estructuras, porque va a permitir modelar a través de cálculos y análisis predictivos decisiones que los humanos hoy por hoy nos costaría mucho tomar en el corto plazo. Samuel, me llamó mucho la atención el énfasis que hiciste en el tema médico, en el tema de la salud. Pero quiero que ahondes en esa idea, pero sobre todo hablaste del Apple Watch y su relación con el sueño. El sueño es algo que nos cuesta a casi todos. Tú conversas con cualquier persona y te dice, anoche estuve insomnio. Parecía que el sueño y el sueño reparador no nos es tan fácil. ¿Qué tiene que ver el Apple Watch con eso? Ya que lo mencionaste, Samuel. Bueno, por un lado es este dispositivo de Apple que nos cuesta tanto trabajo dormirnos porque estamos siempre así. Pero quiero darte un ejemplo muy fijo, muy claro. Ya vamos a ver cómo las herramientas, los aparatos están trabajando en conjunto para ayudarte. Por ejemplo, imagínate que tienes un reloj inteligente y ese reloj se está comunicando con los termostatos para decir, César Miguel ya tiene mucho calor, necesitamos que la casa haga un poquito más de frío para que se pueda dormir bien, o viceversa. Tu cuerpo tiene mucho frío y ya con eso la casa inteligente sabe que necesita cambiar para que haga más calor en la casa para que duermas bien. Es ese conjunto que nos va a ayudar mucho con cosas como el sueño. Les quiero plantear lo siguiente. Mencionamos The Jetsons, ¿verdad? Los supersónicos. Esa es una serie que hicieron los estudios de Hanna-Barbera, ¿verdad? Y en paralelo, esos estudios habían hecho una familia que vivía al revés, que vivía en la prehistoria, que eran los Picapiedras, de Flintstones. En los Picapiedras, Pedro Picapiedra era un obrero de la construcción y la grúa que él utilizaba era un dinosaurio que estaba entrenado para levantar. Y el troncomóvil prácticamente lo rodaba él con los pies. Era claro, era la prehistoria, pero ya habían inventado la rueda para ese momento. A donde quiero ir es a lo siguiente. Tanto en ese futuro como en esa prehistoria, según los dibujos animados de Hanna-Barbera, había la presencia humana por encima de cualquier cosa. En ambos casos era una familia que interactuaba perfectamente. La familia, evidentemente, de aquellos años 60 en los Estados Unidos. Mi pregunta va a lo siguiente. Cuando hablamos de tendencias de innovaciones tecnológicas para el 2026, ¿quién es el ser humano que va a beneficiarse o a perjudicarse con esas innovaciones? ¿Qué valores va a manejar, sean de familia, éticos, profesionales, sociales? Porque, por ejemplo, yo vi allí una imagen del robot
que le pone el estetoscopio al paciente. A lo mejor ese robot va a ser realmente infalible, pero yo prefiero que el estetoscopio me lo ponga un ser humano, un doctor, una enfermera, un enfermero. Yo quisiera alguna reflexión de ustedes sobre esto. Lenis, por favor. Fíjate, yo tengo que reconocer que aunque en las comiquitas que nosotros vimos en nuestra época, la familia era el centro de la ecuación. Yo no creo que de cara al futuro la familia sea el centro de la ecuación. Literalmente cada vez las familias están convirtiéndose en familias muchísimo más pequeñas, muchas personas deciden incluso no tener hijos, lo cual va a afectar el hecho de que o sea, los humanos vamos a vivir con los robots y vamos a hacer vida. De hecho, Yuval Noah lo mencionaba en su libro y dice, y van a haber humanos androides, aquellos humanos que van a utilizar los componentes de las máquinas para poder mejorar su calidad de vida y extender su vida, tal cual como lo menciona Samuel. Pero creo que la familia, va a haber la familia, pero en otro concepto, el humano va a seguir desarrollándose. Ahora somos más respetuosos, incluso con los animales, estamos buscando mayor respeto con el medio ambiente y con el ecosistema que nos rodea, entendiendo lo crítico que esto puede ser de cara al futuro de la humanidad. Pero el concepto de la familia como el eje que debería ser, y a lo mejor estoy haciendo una postura muy personalista, porque realmente creo en el concepto de la familia como parte del eje fundamental de la sociedad, así como nos lo enseñaron, para mí lo es, pero siento que para las nuevas generaciones el tener hijos, el que preservar la familia, el extender el legado, el que nos importe el legado y la trascendencia, creo que no forma parte de sus valores, porque no formó parte de su estilo de crianza y posiblemente tienen otras consideraciones que a lo mejor no fueron las de nuestra generación. ¿Cómo lo ves tú, Samuel? Dos aspectos me llaman la atención mucho. Creo que tenemos que expandir nuestras familias a incluir la inteligencia artificial. Es decir, que tal vez tu hijo se va a enamorar de Siri, por ejemplo. Sabemos de la famosa película Her, de la cual hablamos tú y yo hace poco, y va a haber este tipo de presencia y vas a decir, wow, mi hija confía más en Alexa que confía en mí. Es una realidad. Y al contrario, creo que otro aspecto que tenemos que lidiar con eso, digamos, es cuando la inteligencia artificial se equivoca, porque ya estamos más acostumbrados a eso. ChatGPT dice 2 más 2 son 5. ¿De verdad? Entonces ya creo que cada vez más decir, bueno, mi esposa habló con la inteligencia artificial, dijo tal o cual cosa, nos dio estos consejos y estaban muy mal. Entonces lidiar con esta otra presencia, digamos, una presencia que aunque sea muy inteligente, se equivoca hasta con las cosas tan básicas. Por ejemplo, en el caso de la guerra, la guerra siempre ha sido un motor para las innovaciones, desde la rueda prehistórica, ¿verdad? Pero hoy por hoy tenemos drones y cualquier cantidad de armas, pero los robots también van a ir a la guerra y terminarán enfrentándose robots contra robots. En ese campo tan dado a la innovación tecnológica, ¿qué puede ocurrir, Lenis? Bueno, básicamente mucho de lo que está previsto, y ahí tengo que rescatar un poco lo que dijo el Premio Nobel de la Paz, Jeffrey Winston, que él fue realmente el creador de la capacidad de pensamiento neuronal que hoy por hoy tiene la inteligencia artificial generativa. Y decía, el problema no es la herramienta en sí misma, sino bajo la intención y el objetivo de quién. Porque es que al final somos nosotros quienes la solemos manipular. Y por eso él decía, es súper importante rescatar que en las manos inapropiadas, esta capacidad de pensamiento estratégico, de predicción, de alcance, de precisión, va a afectar a la humanidad. Y él alarmaba y decía, señores, hay que tener y que generar pues los espacios de regulación, y los legisladores, sobre todo en el caso de la Unión Europea, y algunos trabajos se están haciendo ya desde los Estados Unidos, incluso Brasil, México y Colombia,
Hay países que están comenzando a regular la cantidad de datos y quién utiliza esos datos, porque quien posee ahora el dato posee el poder de saber cuáles son las tendencias futuras. Por eso es súper importante no solamente que exista regulación en el caso del uso de los armamentos, sino en el uso de la información de los datos de las personas y el alcance que pueden tener las grandes corporaciones con la gran cantidad de información que están obteniendo hoy por hoy de los usuarios, de sus gustos y de sus preferencias, porque muchos de esos algoritmos al final pueden ser un detonante silencioso de conductas de los jóvenes, básicamente porque desde las redes sociales hasta cualquier dispositivo electrónico, tú puedes saber exactamente lo que hace una persona. Entonces, cuando decimos, sí, en las condiciones de guerras normales hay muchísima tecnología, pero hay muchísima forma de hacer mucho daño solamente con los dispositivos electrónicos. Lenny, Samuel, les quiero agradecer inmensamente esta conversación tan interesante, preparándonos pues ya para el futuro. ¿No es así, Samuel? Así es, un futuro sin gripe. Y otra cosita antes de irnos es que tenemos que pensar en el futuro de la guerra. ¿Qué haremos si un líder dice que no fuimos nosotros, fue la inteligencia artificial que mató a tu soldado, a tu líder, etcétera? Es otra gran pregunta que tenemos que enfrentar. ¿Echar la culpa a los seres humanos o la inteligencia artificial? En 2026 a la inteligencia artificial. Bueno, eso queda pendiente para otro foro completamente distinto. Así es. Gracias a los dos. Y Lenny, no fue un piropo. Para mí eres una muchachita. Objetivamente. Ay, gracias. Pedro. Gracias a los dos. El Refugio Atómico es una serie de televisión producida y creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato para Netflix. Ellos son, Pina y Martínez Lobato, los mismos creadores de La Casa de Papel, la exitosísima serie española. En esta, El Refugio Atómico, estamos hablando de una serie de 8 episodios con un final tan abierto y tan servido que en este momento supongo ya terminaron de hacer y de grabar la segunda temporada. ¿De qué va El Refugio Atómico? El Refugio Atómico es una trampa. Han seducido unos estafadores a un grupo de multimillonarios para que, pagando fortunas increíbles, puedan refugiarse bajo tierra en un búnker al momento en que estalle la nueva guerra, la nueva hecatombe nuclear. Y allí el refugio atómico. El detalle está en que en ese búnker les hacen ver que el mundo se ha venido a pique, ha estallado la guerra mundial, estallan las bombas atómicas y todo es falso. Los tienen allí encerrados sencillamente pues para valerse de sus fortunas, de los datos que conocen y desfalcarlos. En el fondo, la serie, ¿qué es lo que logra? Tener en un espacio muy reducido a un grupo humano que va a interactuar, que va a aflorar pues sus pequeñeces, sus miserias, sus limitaciones. El grupo humano es muy pequeño. Estamos hablando de un puñado de personajes, todos perfectamente interrelacionados entre sí. Y a medida que van avanzando los episodios, vamos descubriendo pues la de relaciones no precisamente santas que hay entre ellos. En definitiva, esta serie funciona con el mismo principio, por ejemplo, del Ángel Exterminador. Reunir a un grupo de gente, no dejarles salir y exacerbar sobre ellos las bajas pasiones, las tensiones de las relaciones humanas. En El Refugio Atómico, la historia puede lucir bastante jalada, pero logran de verdad crear una buena dinámica y con personajes bastante bien definidos se va haciendo por demás interesante. Estoy hablando de El Refugio Atómico, creado por Alex Pina y Esther Martínez Lobato, con las actuaciones de Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeque, Carlos Santo, Montse Gualar y Alicia Falcó. Es una serie de 8 episodios publicada, puesta en pantalla por Netflix. Gracias pues por permitirnos estar allí y nuestros mejores deseos para todos
en todos estos días de fiestas. Lo mejor. Gracias.